¿Qué importancia tiene el nombre del reino antiguo?, me preguntaba este suscriptor. ¿Qué nos va a decir Vegapunk? Atención, mundo, ¿qué mensaje, qué pedazo de información podría ser tan importante para sacudir al mundo entero? Tanto que está por trascender el propio mundo de One Piece, pues el impacto se ha sentido hasta aquí, en nuestro mundo, en la vida real. ¿Qué tan grande va a ser esto para que los propios filtradores del manga, que se han comido spoiler tras spoiler, incluyendo la propia revelación del dios del sol Nika, para que ellos justo ahora digan: aléjense de las filtraciones de esta semana, que no buscaran spoilearse lo que Vegapunk dirá en el capítulo 1109, porque este mensaje significará la primera piedra, el primer paso para el gran final de One Piece? La muerte de Clover. Reviviendo lo que pasó en el incidente de Ohara, recordando cómo el Gorosei dejó hablar a Clover como si nada de lo que dijese pudiera realmente afectarlos, no les alteró que Clover haya descubierto que el actual gobierno mundial fuera fundado curiosamente justo al final del siglo vacío, que los poneglyphs hayan sido mensajes de la gente del pasado. No, nada de eso les molestó, hasta que Clover comenzó a hablar de un cierto reino, un reino inmenso que con sus ideales representaba lo opuesto al gobierno, y cuando estaba a punto de revelar el nombre de ese reino, allí fue cuando el Gorosei, asustado por primera vez, dio la orden inmediata de matarlo. Pero para entender todo esto en mejor contexto, debemos volver a escuchar una a una las palabras del profesor Clover. Empecemos. Curiosamente, hace 800 años, justo al final del siglo vacío, fue creada la organización conocida como el Gobierno Mundial. Entonces, continuaba Clover, si el enemigo de aquella gente radicada es el actual gobierno mundial, nosotros llegamos a la conclusión de que los 100 años del siglo vacío relatan una historia que al gobierno le interesa ocultar. Gracias al estudio de documentos históricos de esa época y al desciframiento de algunos poneglyphs, descubrimos un antiguo reino ahora inexistente. Sin embargo, los documentos nos lo revelaban como un reino gigantesco. Al parecer, ellos habían sido muy poderosos, pero toda información sobre este reino fue meticulosamente borrada. Y la pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo la gente de este reino se dio cuenta que pronto serían erradicados por la alianza que se convertirían en el gobierno mundial? La gente de este reino antiguo grabaron la verdad en ruinas de piedra para las futuras generaciones, y esos son los poneglyphs que aún existen en la actualidad. Segunda reacción del Gorosei. Aquí incluso Marte le dice que todo esto es una teoría bastante oscura, tratando todos estos descubrimientos como una simple teoría, pero Clover continuaba hablando, diciéndole que también descubrieron la existencia de las armas ancestrales que son una amenaza para el mundo, pero que más importante aún, habían descubierto la existencia y los ideales que representaban a ese reino, que si algún día esos ideales volvían a salir a la luz, sería la mayor amenaza para el gobierno mundial, que no sabemos de qué tipo de amenaza se podría tratar hasta que sea revelada, pero que la clave para desmantelar todo esto estaba en el nombre del reino antiguo. Un silencio absoluto. Vemos las caras de Olivia, Nico, Robin y la tercera reacción del Gorosei. Ahora sí, Júpiter apretando los dientes de la impotencia sin parpadear, dando la orden rápida y clara: mátenlo. Ohara sabe demasiado. Terminamos con la recapitulación y entonces yo les vuelvo a preguntar: ¿qué importancia tiene el nombre del reino antiguo? Ustedes mismos júzguenlo. Un solo nombre, una sola palabra que hará tambalearse al gobierno mundial. Tan inestable es su poder, tan vulnerable, que el nombre del reino antiguo es lo único que se necesita para que la gente del mundo comprenda la verdad, para que los ideales del reino antiguo vuelvan a salir a la luz. Pero ¿cuál es ese nombre? Por eso es tan importante esta semana evitar todos los spoilers, porque imagínense que lo leen en un simple post de Twitter, de Facebook, de
Instagram, sin el contexto, sin la emoción y la significancia de todo lo que conlleva este nombre. Un nombre que tendrá que conectar todo lo que hasta ahora sabemos de Nika, el dios del sol, el reino antiguo, el clan Kozuki que forjó los poneglyphs, la historia antigua de Wano, la familia Nefertari, el tesoro del Aftel, la leyenda del mismísimo Joy Boy, su carta de disculpas a la princesa Gyojin de hace 800 años, todo en un solo nombre que nos va a abrir los ojos, que nos va a poner el mundo de cabeza. Pero para que esto sea posible, tendrá que ser un nombre que todos reconozcamos, uno que resuene la campana en nuestras cabezas tan alto y con tanta armonía que todos lleguemos a la misma conclusión, que todos en el mundo de One Piece y en el nuestro entendamos la misma ideología. El reino de Dawn, el reino del amanecer, una palabra que estuvo frente a nuestros ojos desde el inicio de la serie. El tesoro de Joy Boy. He estado viendo mucha gente especulando que el nombre será el reino de One Piece. Pero esto no puede ser posible porque este término se acuñó después de que Roger llegara al Aftel. De hecho, este nombre, el One Piece, nació de la gente misma, que empezaron a llamar a todas las riquezas acumuladas por Roger como el One Piece. Roger no le puso así. Y la gente, los piratas del mundo, por supuesto que no saben que en Laftel ya había un tesoro cuando Roger llegó. La gente no conoce el tesoro que Joy Boy dejó en Laftel y que Roger mañosamente juntó con sus propias riquezas, sabiendo que a la gente eso, el oro, el dinero, era lo único que le interesaban. Pero que Roger lo pensó y lo pensó tratando de idear una manera para despertar al mundo, para hacerlos vivir eso que él vivió cuando conoció la verdad del mundo en Laftel. Por eso se dejó capturar, para mandar un mensaje, porque de todas maneras él ya estaba enfermo y en su última jugada maestra, antes de ser ejecutado, este sujeto histórico se atrevió a preguntarle que dónde había dejado el One Piece, a lo que Roger contestó: "Atención, mundo", justo como Vegapunk, con otras palabras, claro. Pero Roger dijo que el One Piece estaba allí, que lo fueran a buscar, utilizando el dinero y el oro como anzuelos para provocar un desorden mundial, para comenzar la gran era de la piratería. Una era de cientos de miles de personas que saldrían por codicia para buscar este tesoro, pero que Roger sabía que de entre todos ellos habría gente romántica, gente que perseguiría la aventura y la experiencia más que el dinero, porque Roger sabía que un día un muchacho como Luffy realmente representaría los ideales de libertad de este reino antiguo, que el One Piece, el tesoro de Joy Boy, sería encontrado por alguien como él. Roger lo sabía, que él había llegado demasiado temprano para esto. Luego se confirmó que era porque el arma ancestral Poseidón todavía no había nacido. Roger mismo dijo que le hubiera gustado haber nacido en la misma época que Joy Boy, tal vez refiriéndose ambiguamente al Joy Boy del pasado, que a Roger le hubiese gustado haber vivido hace 800 años, pero también abriendo la puerta a entender que lo que realmente estaba diciendo era que a él le hubiese gustado haber nacido hoy, en el presente, al mismo tiempo que el nuevo Joy Boy. Aquí muchos podrán pensar que Roger sabía que ese Joy Boy iba a ser Luffy, pero no. Él por supuesto que pensaba que se iba a tratar de su hijo Ace. Pero en el diario de Oden aprendimos que ese hombre aparecería en 20 años. Y ahora el tiempo ha llegado. Atención, mundo. Vegapunk está aquí frente a nosotros a punto de revelarnos la verdad del mundo. El único pedazo de información al que el gobierno mundial realmente teme, que le tienen más miedo incluso que al nombre de Nika, que aunque este sí es tabú, la gente, los esclavos y prisioneros del mundo de One Piece conocen ese nombre. Kuzco nos dijo que esta gente soñaba con el guerrero de la libertad, que un día los liberaría, que lo tenían en la mente todo el tiempo, y para el gobierno eso es aceptable, pues Nika para estos esclavos no significa más que un sueño, una leyenda. Kuzco agregaría después, sin embargo, que si un guardia escuchaba o repetía ese nombre, el nombre del dios del sol, sería rápidamente ejecutado por el gobierno. Eso es lo que le pasó a él. Por eso escapó de las garras del gobierno, por eso se refugió con Kaido. También, este nombre del reino antiguo parece ser más amenazante que los poneglyphs,
que a pesar de ser tan infinitamente importantes, el gobierno nunca se preocupó, nunca trató de recolectarlos todos, ya que no pueden ser destruidos, al menos para esconderlos en la cámara secreta de Marilloa. No, como vimos en el flashback de la muerte de Clover, el gobierno es tan cínico, tan borracho de su propio poder, que no les importa que toda esta información esté disponible, regada por el mundo. Como dijo Doflamingo, el poder se desgasta. Cuando se está en el poder por mucho tiempo, los líderes se vuelven descuidados, engreídos, arrogantes y permanecen así de cínicos. Siempre y cuando no se trate de ese único nombre, el nombre del reino antiguo. Pero ¿cuál es ese nombre? Muchos otros comentarios, por cierto, que hablando de comentarios, yo sé que muchos, a pesar de lo que les estoy diciendo en este video, a pesar de las advertencias en cuanto a los spoilers del 1109 hechas por los propios filtradores, muchos no van a resistir la tentación y luego van a venir aquí a escribirme el nombre del reino antiguo en los comentarios. Digo, si finalmente Oda lo revela, porque también existe la posibilidad de que sea uno de esos misterios que cuando pensamos que se iba a resolver, solamente se vuelve a alargar otros varios años. Bueno, les estaba diciendo que también he leído otros muchos comentarios que dicen que el nombre del reino antiguo puede ser Tartaria. Y aunque la teoría y los argumentos son buenísimos, muy interesantes, yo pienso que el nombre del reino antiguo tiene que ser algo dentro de la serie, algo que ya hayamos escuchado, algo que nos haga decir a todos, claro, ¿cómo no lo pudimos ver si estaba frente a nuestros ojos todo este tiempo? Otros han dicho que es el reino de Dios, pero tampoco esto puede ser posible porque la enorme mayoría de la gente en el mundo de One Piece no conocen la existencia del dios del sol. Solo los gigantes y los Shandians como civilizaciones conocen este nombre. Tal vez los Gyojin, que también tienen el emblema del sol, como Wano, los Minks y todas esas razas que alguna vez estuvieron aliadas al reino antiguo, a Joy Boy, pero que tal vez con los años ellos mismos olvidaron qué significaba este símbolo, el símbolo del dios del sol, que según la reina Otohime representa el que todos, a pesar de las diferencias étnicas, de razas, todos debemos vivir bajo el mismo sol. Pero teniendo en cuenta que este mensaje es de Vegapunk para el mundo, la gente realmente no sabe nada sobre Nika. Sería difícil que este nombre o la revelación del regreso de Joy Boy cause un alboroto mundial, pues porque por culpa del gobierno y los 100 años del siglo vacío, la gente lo ha olvidado todo. Lo que nos trae al otro tema, porque Vegapunk en este mensaje grabado, que sí se lo tenía planeado Vegapunk, ¿verdad? Un mensaje póstumo para el mundo. Bueno, este mensaje no solamente nos va a revelar el nombre del reino antiguo, cosa que nos costó la muerte del profesor Clover y ahora posiblemente también la muerte de Vegapunk para poder escucharlo. Que como ya les digo, digamos la muerte física de Vegapunk, porque vimos esta pantalla de signos vitales ya no tener ninguna señal, pero recordemos que Vegapunk era ya solo una coraza, que su mente está realmente en Punk Records, lo que significa que el doctor podría seguir vivo en forma etérea. He leído mucho en los comentarios el término de inteligencia artificial, que Vegapunk se convierte en una clase de computadora que vive en Egghead. Pero entre las cosas que le va a revelar al mundo, algo que sí está en el interés público es que el trono vacío pues no está tan vacío. Esta información sí que causará una revolución, porque la gente del mundo creen que viven en igualdad. Los 20 reinos aliados se van a disolver completamente, dándose cuenta que durante los últimos 800 años vivieron engañados, que realmente sí hay un rey del mundo, Nerona Imu. Además, esto ya es tema para otro video, pero ¿por qué demonios hay un trono vacío en Marilloa? ¿Por qué está cubierto de espadas representando que nadie jamás debe sentarse allí? Claro que es un símbolo, una promesa de igualdad, pero ¿al trono lo construyeron solo como un símbolo? ¿O ese trono ya existía allí antes? ¿Y si este trono estaba ocupado por alguien antes de que los 20 reinos aliados formaran al gobierno mundial? Si es así, ¿a quién destronaron las 20 familias aliadas? ¿Quién se sentaba en la cima del mundo antes del siglo vacío? Son demasiadas preguntas viejas, nuevas, pero de las que nunca conseguimos respuestas. A ver, ¿qué otra cosa podría revelarnos Vegapunk? ¿Que existen extraterrestres? ¿Que la civilización y el mundo de One Piece son de origen alienígena? Parece chiste, pero la mini historia de Nel en la luna nos presentó a los piratas espaciales y a estas criaturas increíbles que hasta la fecha no sabemos quiénes son. También había autómatas y la tecnología muy parecida a la del reino antiguo, pero en la luna.
manzana. Otros comentarios han dicho que se podría tratar de la verdad de las frutas del diablo. Pero de nuevo, eso ya no los dijo a nosotros Vegapunk, a Luffy. Además de que agregó que era su teoría, que las frutas eran los deseos de la humanidad. Todo lo que el humano puede soñar es posible, Willy Galón. Dudo mucho que esta vaya a ser la información que sacudirá al mundo. Otra gente cree que es lo que le dijo a Jinbe, el sueño de Vegapunk de compartir una solamente, Punk Records. Claro que gracias a esta tecnología es que podrá compartir su mensaje al mundo, pero esto tampoco puede ser la gran revelación que pondrá al mundo de cabeza. Después de todo, como hemos venido diciendo desde que supimos que Egghead iba a ser un incidente mundial, que esto significará una estocada, un golpe sin precedentes para la reputación del gobierno mundial, no un incidente para Luffy y para los piratas. La derrota del nuevo Yonko sombrero de paja, claro que no pondría al mundo de cabeza. Es lo que el mundo espera, los piratas son los malos y el gobierno los buenos. Esa es la falsa narrativa del mundo. No, esta mentira en la que el mundo de One Piece vive tendrá que ser expuesta. El gobierno tendrá que ser desmantelado. Saturno va a caer. Por primera vez un almirante va a caer. La gente conocerá la verdadera forma demoníaca del Gorosei, la existencia de Nerona Im, el rey del mundo. Eso, sin lugar a dudas, va a tener que poner al mundo de cabeza. Y la cereza de este pastel, el pedazo de información que cambiará al mundo, será la revelación del nombre del reino antiguo. Un nombre que habríamos escuchado durante el incidente de Ohara de no ser porque el Gorosei lo mató. El nombre que lo conectará todo, porque el nombre del reino antiguo podría ser el reino de Don, palabra que significa amanecer, una que tenemos presente desde que agarras el primer volumen del manga de One Piece y lees la portada, Romance Dawn, el amanecer romántico, una palabra que está en inglés pero que incluso los lectores japoneses entienden sin ningún problema, porque este don ha estado acompañándonos durante toda la serie. En cada panel increíble, en cada imagen histórica, tenemos este efecto de sonido dibujado por Oda con katakanas enormes, Don, que se pronuncia exactamente igual que amanecer, que Romance Dawn. Es que el nuevo ataque de Luffy tiene también ese nombre, Gomu Gomu no Don Gatling, la metralleta de goma del amanecer. Pero hey, este solo es un análisis, solo una teoría. Todo con medida. Si quieres ver más videos impresionantes, pícala a este de la Alianza Final o a este de ¿qué es el One Piece? Cuanto más mires al pasado, más claro será el futuro. Winston Churchill. Hey, esperen un momento. ¿Y si la anciana vicealmirante Bluegrass es la niña que empezó la batalla entre Dorre y Brogy hace 100 años? Tienen el mismo fleco, ¿eh? Ahora sí, todo con medida.